Lugar: Voronezh, ubicado en la antigua Unión Soviética. Fecha: 27 de septiembre de 1989. Una historia que marcó este pequeño poblado en el que supuestamente aterrizó una nave y seres de otro mundo. Bienvenidos a Ventana al Misterio. Abro esta ventana al misterio para contarles la historia del ovni de Voronezh, una ciudad ubicada al sureste de Moscú. En una mañana del 27 de septiembre de 1989, varios niños y sus padres fueron testigos de un hecho que marcó la historia de ese pueblo. Estas personas se encontraban ubicadas en la parada de un autobús, donde quedaba muy cerca también un parque infantil. De repente empiezan a escuchar un ruido realmente fuerte. Cuando se fijan al cielo, pueden ver una luz profunda de color rojo que constantemente intercambia a color blanco. Ellos lo describen como un objeto con forma de melón de unos 15 metros más o menos. En ese lugar habían ubicadas 50 personas, entre niños y adultos. De repente, ese objeto se fue acercando poco a poco a ese parque, muy cerca de donde ellos estaban. Antes de aterrizar, pudieron ver cómo desplegaron unas patas de esa nave, unas patas que se enterraron en la tierra de ese parque, ocasionando incluso el deterioro de algunos árboles que había allí. Por supuesto, el pánico se apodera de estos niños y de los adultos que estaban siendo testigos de este hecho tan particular. Los testigos aseguran que de esta nave bajan tres seres con una altura superior a los 2 metros. Había uno de ellos que incluso llegaba a medir unos 4 metros. Pero hay un cuarto personaje que lo describen como un robot, una figura cuadrada que además tiene unos ojos particulares, redondos, que se mueven como si fuera un radar. Una imagen constante que los niños y los adultos describen de manera particular y coincidencialmente todos hablan de esa característica. Pero no solo esto, en medio de esta situación tan misteriosa y además terrorífica, uno de los niños empieza a gritar incontrolablemente. Cuentan los testigos que ese ser, que era el más alto de todos, le apunta a este niño con una especie de arma. Inmediatamente este pequeño entra en shock y se desmaya allí, en ese lugar. Ante este hecho asombroso, las autoridades se alertan, comparten esta información y de inmediato desde Moscú, desde la Academia de Científicos y algunos laboratorios de esta ciudad, empiezan a llegar personas, investigadores, a tratar de resolver este misterio, a tratar de saber de qué se trataba, qué era ese objeto con forma de melón que había aterrizado en ese parque. Cuando llegan allí pueden ver la huella que dejó ese objeto al aterrizar, tanto así que empiezan los estudios y aseguran que esa nave podría tener unas 11 toneladas, pesar más o menos eso. Empieza también a
propagarse la información a través de la agencia TASS, que era la agencia oficial de la Unión Soviética. Son ellos los primeros en anunciarle al mundo que allí, en Voronezh, hubo un hecho inexplicable. Este caso empieza a ser investigado por los periódicos y los periodistas de todo el mundo. O pouso de disco voador no país. In deze week werd bekend dat een UFO geland zou zijn. Estados Unidos, España, incluso América Latina envía hasta allá a sus reporteros a que hablen con esos testigos y empieza toda una odisea por investigar este hecho y obtener sobre todo los testimonios de esas 50 personas que estuvieron presentes esa mañana de septiembre. Pero a partir de aquí, todo esto empieza a tener grandes confusiones y, como decimos nosotros, a enredarse un poco. Resulta que desde Moscú también envían psicólogos para que entrevisten a estos niños que fueron testigos de este hecho y se pueda verificar si fue cierto o se trataba tan solo de una broma. Coincidencialmente, todos estos niños que pasaron al psicólogo de manera individual coincidieron uno con esa nave, los seres, la descripción y los momentos particulares que vivieron con este hecho. Algo realmente insólito y que podríamos pensar que es casi imposible que tantas personas se pongan de acuerdo y coincidan en un testimonio que tiene las mismas características. Pero ¿por qué les digo que se empieza a enredar esta historia? Porque inicialmente les dije que allí, en esa parada, también habían adultos, personas mayores, personas que no fueron entrevistadas por el medio de comunicación TASS. Solo querían que se hiciera el reportaje con los niños de alguna manera para desviar esa atención y asegurar quizás que esto solo se trataba de un juego, bajarle importancia a este hecho y perder de alguna manera credibilidad. A pesar de esta campaña de desinformación, este caso seguía llamando la atención. Incluso en esas reuniones con los psicólogos, los niños dibujaron esas figuras. Las imágenes que ustedes están viendo en este momento fueron realizadas por los niños que vivieron estos hechos. Pero no solo esto, hay una persona bastante importante dentro de estos testigos. Se trata del comandante de policía de esa localidad, de Voronezh, llamado Vladimir Ledebev. Él aseguró que esa nave aterrizó en ese parque. Esos seres salieron de allí generando un temor incalculable. Este es un hecho que en la ufología se califica como un contacto del tercer tipo, en el que más de 50 personas fueron testigos de estos seres que bajaron de esa nave extraterrestre. Un caso que llamó tanto la atención que el famoso ufólogo e investigador Jacques Vallée se trasladó hasta Moscú y precisamente hasta Voronezh a investigar de qué se trataba esta situación. Allí logra ponerse en contacto con dos trabajadores de la fábrica de aviones muy conocida que había en este lugar, además de un ingeniero químico que fue también testigo de los hechos. Personas con bastante prestigio que le aseguran a Vallée que efectivamente estos hechos fueron reales. Inicialmente también en esa campaña de desinformación se dijo que simplemente se trataba de un avión, que quizás era por la fábrica que había allí, cosa que negaron quienes entrevistó este señor y trabajaban en ese lugar.
Días después, también gracias a la investigación de este ufólogo, se pudo determinar que había sucedido otro hecho particular en la planta nuclear que hay ubicada en Voronezh, y fue que allí habían pasado tan solo unas semanas y se había podido vislumbrar un objeto volador no identificado. Esta vez, alrededor de 100 personas fueron testigos de este hecho. En 1990 se publica un libro llamado OVNIs de Voronezh, en donde se hace una recopilación de todos estos eventos y fenómenos ufológicos que se presentaron en esta localidad entre 1889 y 1990. Testigos, fotografías, casos que coincidían unos con otros y que marcaron la historia de este lugar. Volviendo a los seres gigantes de Voronezh, como fueron identificados por los testigos de este hecho, también hay que resaltar que algunos científicos que estudiaron este espacio, que fueron hasta allí para tratar de identificar de qué se trataba este hecho, lograron obtener dos objetos que eran unas piedras de color rojo que llevaron al laboratorio para investigarlas. Y aquí un dato particular. Cuando hicieron todos los procesos, se dieron cuenta que los elementos que conformaban este objeto no estaban presentes en la Tierra, no lograron identificarlos. Pero adicional a esto, también la radiación de este lugar había aumentado justo en el espacio de aterrizaje de la nave. Era aún mucho más fuerte que el resto de la radiación que se podía detectar en este parque en donde aterrizó esta nave con forma de melón. Pasado algunos meses se le restó importancia a este hecho. Las autoridades aseguraron que solo se trataba de una broma de estos pequeños. Le impidieron a los adultos que fueron testigos volver a hablar de este caso. Y en este lugar este hecho quedó bajo la sombra. Nadie volvió a hablar de los famosos gigantes de Voronezh. ¿Una realidad? ¿Una estrategia de la Unión Soviética para calmar en ese momento el ruido de guerra que había? No sabemos. El caso es que los testigos fueron muchos, más de 50 personas que coincidieron en la descripción de estos seres y en esos hechos tan particulares, asombrosos y misteriosos. Científicos involucrados, personas de gran prestigio que fueron a investigar y que no encontraron ningún error en esos testimonios de aquellos pequeños que incluso dibujaron a esos gigantes que una mañana de septiembre los aterrorizaron. Si conocían este caso, pues los invito a que dejen sus comentarios. Si no, por supuesto, a que opinen sobre qué les parece. Recuerden que el fenómeno ufológico también va a ser parte de los videos que les muestre aquí en este canal. Por hoy, cerramos la ventana al misterio.